porque está en línea el colega Pablo Mendelevich. Pablo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Ayer leí un interesantísimo artículo tuyo poniendo en contexto histórico, a partir del hecho de lo que ocurrió con este atentado contra Clarín, lo que ha sido, digamos, la historia de la política y en buena parte diría la historia del peronismo frente al tema de los medios. Y yo recordaba aquí para la audiencia que el 11 de septiembre de 1973 hubo un atentado contra Clarín de proporciones mucho más intensas que con individuos que entraron armados de ametralladoras, tiraron bombas molotov, en algo que inclusive ha sorprendido a colegas un poco más jóvenes que nosotros. Y me gustaría que me ayudes a contextualizar para la audiencia cómo han sido esos tiempos y esas épocas con la violencia como instrumento de la política y de coerción de la prensa, ¿no? En resumen, gobernaba Lastiri, que asumió después de Cámpora, después de los 49 días de Cámpora, asume Lastiri, que tenía el cargo que hoy tiene Massa, era el presidente de la Cámara de Diputados, asume la presidencia para habilitar las elecciones en las que ganaría Perón por tercera vez. Lastiri era un mediocre, un tipo muy chato, sin ninguna preparación de ninguna clase, que era objeto de burla, de mucha burla precisamente por, vos dirás, bueno, ¿y cómo llegó presidente este hombre? Llegó porque era el yerno de López Rega. López Rega era el hombre fuerte del momento, era el ejecutor de Perón. Perón lo mandó a López Rega a destituir, a voltear a Cámpora. Entonces Lastiri, su yerno, llega presidente. Y una de las medidas que él toma es que para publicar una solicitada en los diarios necesitabas 10 firmas y documentos y qué sé yo, que hasta ese momento no existía. Eso porque el peronismo sostenía que mediante solicitadas los dirigentes peronistas estaban siendo atacados por sus rivales. Entonces, para restringir las solicitadas en los diarios, Lastiri toma esa medida. Frente a lo cual, el ERP 22 de agosto, que era una escisión del ERP de Satucho, este era un ERP más pro-peronista, más pro-Perón, el otro era exclusivamente marxista, secuestra al apoderado de Clarín. El apoderado de Clarín, un abogado llamado Bernardo Sofovich, que era el tío de Hugo Sofovich y ¿cómo se llamaba Sofovich? Y del otro, Sí, sí. los dos cómicos, ¿no? Entonces lo secuestra a Bernardo Sofovich y a cambio de su vida le exige a Clarín que publique 3 solicitadas del ERP 22 de agosto, una de ellas en la tapa del diario. Esto ocurre, efectivamente, lo de Clarín dice, bueno, no hacemos la denuncia policial ni nada y publicamos las 3 solicitadas para salvarle la vida a Sofovich. Esto se hace así, se publican las 3 solicitadas, una era un homenaje a los muertos de Trelew. La otra era una proclama política que decía queremos votar por Perón, pero no por Isabel. La fórmula era Perón-Perón, era claro. Perón con su tercera esposa. Y la tercera solicitada era una burla al presidente Lastiri, a quien llamaban el yerno, por ser el yerno de López Rega, al yerno Lastiri, que ellos se burlaban de cómo había sido hábil para casarse, qué sé yo. Bueno, no era difícil burlarse de Lastiri, él te daba todos los elementos. Entonces, se publican estas 3 solicitadas y el ERP 22 de agosto lo libera a Sofovich. En el momento en que Sofovich es liberado, da una conferencia de prensa en Clarín, contando los pormenores de su secuestro. Y cuando está haciendo eso Sofovich, llega a Clarín unos 40 tipos con ametralladoras y con bombas molotov, y tiran bombas molotov en Clarín y hacen un estropicio, causan heridos y todo. Es un ataque que hace la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica. No era la UOM oficialmente, eran los matones de la UOM. Claro. En aquella época, lo digo esto porque hay mucha gente joven por ahí que se va a sorprender, hoy tenemos sindicalistas millonarios por todos lados. En aquella época, estos mismos que hoy son millonarios eran matones. Y en cada sindicato importante había una especie de ejército de matones con la excusa de que los sindicalistas necesitaban custodios. Pero, por ejemplo, la UAM Lorenzo Miguel tenía 40 tipos, claro, armados, muy pesados,
que fueron precisamente los que se cree que agredieron Clarín en aquel momento. Estos de la UOM estaban enojados con Clarín porque había publicado las solicitadas. Claro. ¿Entendés? Clarín lo había hecho para salvarle la vida a Sofovich, pero los de la UOM, que eran la ortodoxia peronista, decían, no, agredieron a la compañera Isabel. Claro. Eso es inadmisible, porque dijeron que no querían a Isabel en las solicitadas. Entonces, mirá vos el rollo. Claro. Entonces lo que hicieron fue atacar Clarín por haber publicado esa tercera solicitada, o la segunda, en la que decía que había que votar por Perón, pero no por Isabel. Otra cosa absurda, porque la fórmula no era indivisible. Claro. Ahora, hay varias cosas colaterales que me gustaría que me ayudes a citar, ¿no? Una de ellas, Bernardo Sofovich, además de ser apoderado del diario Clarín, era parte del MID, es decir, en ese momento el Movimiento de Integración y Desarrollo, liderado por Frigerio y Frondizi, conducía el diario Clarín y llevaba desde allí una fuerte apuesta ideológica a los conceptos del desarrollismo. Eso estaba en fuerte puja también con la Confederación General, al frente de la cual estaba José Bergelber, que terminó imponiendo el criterio del Plan Cero. Había cruces por todos lados de intereses políticos y criterios políticos en ese momento, dentro de lo que debemos recordarles a todos que era el Frejuli, ¿no? Exacto, para ilustrar, porque mucha gente que no vivió esa época por ahí no lo sabe, Clarín, como bien decís, Clarín era un diario de origen desarrollista, y el desarrollismo, que era la corriente política de Frondizi, era filoperonista, porque siempre fue aliado el MID con el peronismo, incluso integró el Frejuli en el 73, junto al peronismo. O sea que miramos la contradicción, ¿no? Que el principal gremio peronista de la época, que era la UOM, ataca con Molotov a Clarín, enojado con Clarín, que era un diario proto-peronista, ¿no? Sí, el desarrollismo es tal que Mañeto también viene de ese palo. El famoso contador Mañeto, que hasta el día de hoy maneja el grupo Clarín, también tiene una cuna desarrollista, exactamente, es de ese grupo. Él viene del desarrollismo hasta que después, en las feroces internas que hubo a finales de la década del 80, durante el proceso, termina haciendo una alianza con Ernestina Rea de Noble y se sacan prácticamente a todo el desarrollismo de adentro del diario, con la expulsión de Camilión. En el año 82, claro. el divorcio con el desarrollismo, y ahí, porque hasta el 82 Clarín era directamente manejado por el desarrollismo, siempre con un fuerte sesgo de periodismo profesional, o sea, al mismo tiempo Clarín era un diario muy periodístico, ¿no? Que con muy buena factura periodística. Te guste o no su línea, tenía una buena factura periodística y la tiene hasta el día de hoy. A ver, está bueno indicarlo en términos del contexto general, porque ayuda a entender, pero por supuesto que sí, eso es indudable, es indudable. Lo que ocurre es que, bueno, ha participado activamente de la idea misma del poder, y no es casualidad que un hombre que entendía de la política, más allá de que a uno le guste o no le guste, yo estoy entre los que nunca me gustó, Néstor Kirchner, sabía que ahí tenía, digamos, un hueso complejo de roer, ¿no? Claro, exacto, porque además está el fenómeno, a este análisis creo que hay que sumarle el fenómeno de la expansión de Clarín y la conversión en grupo, ¿no? Incluso en un grupo multimedia, uno de los más poderosos de Hispanoamérica. Y eso ese crecimiento se logra haciendo periodismo, no haciendo ideologismo, digamos, pese al corazón desarrollista del diario. Lo que ellos trabajaron fue la suma de lectores, y para sumar lectores hicieron un diario policlasista, ¿no? Que barría las tres clases sociales, digamos, que un poco mordía de abajo, otro poco mordía de arriba, y esencialmente la clase media. Y lograron llegar, cuando yo trabajaba en Clarín, yo trabajé 5 años en Clarín, entre el 96 y el 2001. El diario en esa época, no es porque estuviera yo, pero vendía, los domingos llegó a vender 1.400.000 ejemplares. Sí. Son cifras importantes, sobre todo hoy que los diarios están tan acobardados, digamos, frente a lo digital, ¿no? Pero sí, la contradicción ahí es que
ese desarrollismo lo hacía primo hermano de un peronismo que después se la pasó atacando el diario. Bueno, porque de hecho me parece, y aún se mantiene hoy, hay una buena parte de la línea de conducción que siempre ha tenido una especie de visión romántica que espera un peronismo bueno con el cual construir la patria, ¿no? Claro, exactamente. Tiene una matriz que no se ha perdido ahí, digamos, aún hoy. Exactamente. Entonces, a mí me parece que yo lo que decía ayer en La Nación es que la sola palabra Molotov te remite a una época y a una violencia. La Molotov era un instrumento muy común en los 70, precisamente por ser una bomba casera, ¿no? De fácil fabricación. Tenía que comprar 1 litro de nafta en la estación de servicio nada más y llenar una botella vacía, poner una mecha. Pero la palabra Molotov, que viene de Vyacheslav Molotov, que era un tipo de Stalin, ¿no? Un comisario del pueblo de Stalin, te remite a esa época nefasta de la violencia en la Argentina, donde había que eliminar al otro para hacer política. Bueno, en referencia a Molotov, digamos, si bien luego hubo una mirada piadosa por parte de la media en la Argentina, Liliana Franco en Intratables, en 2016, confesó no solo haber sido parte del ERP, sino del hecho de que ella armaba bombas Molotov, ¿no? Es decir, lo traigo a cuento de que, bueno, del estado de situación que vivía la Argentina en esos años, que hoy a muchos le puede parecer absolutamente, no sé, casi de ciencia ficción. Vivíamos en la violencia, que era un instrumento de la política, como la cosa más natural del mundo. Exactamente, por eso a nuestra generación, esto por ahí los jóvenes no lo terminan de asimilar, porque es un tema visceral. A nuestra generación nos produce escosor que haya un atentado con bombas Molotov. Alguien podrá decir, pero si no pasó nada, ni siquiera no solo no hubo heridos, sino que, me refiero al ataque del domingo a la noche en Clarín, ¿no? No hubo heridos, sino que tampoco hubo daños materiales prácticamente, porque aquí quedan las marcas del fuego, nada más, pero no se incendió el diario. Entonces no tuvo importancia. No, es que la importancia es absolutamente simbólica. Porque la sola utilización de este mecanismo te remite a esa época en la que la democracia no existía, era una cosa formal que ni siquiera se nombraba como tal. No se hablaba de democracia porque al peronismo en esa época no le gustaba la palabra, porque se lo asociaba con democracia burguesa, que era inadmisible la democracia burguesa. Entonces lo que tenías era un sistema político salvaje, tribal, en el cual las diferencias se resolvían eliminando al contrario. Bueno, de hecho, en los primeros años del gobierno del presidente Alfonsín, aún los renovadores, que se supone que eran los peronistas buenos del momento, decían que había que avanzar de la democracia formal a la democracia real. Claro, exacto. Sí, bueno, de ahí viene esa famosa frase de Alfonsín, con la democracia se cura, se come, todo eso, ¿no? Que era una forma de darle contenido realista a la democracia, porque la democracia sin justicia social presuntamente no era democracia, pero con ese argumento, ¿cómo hacer para llegar a la justicia social si el sistema no es perfecto? No, el sistema no es perfecto, obviamente, ya lo dijo Churchill, es el menos peor de los sistemas, nada más. Pero tenés que tener un sistema, tenés que tener un acuerdo. En definitiva, la democracia es un acuerdo. Es un acuerdo para procesar los conflictos de manera pacífica con la negociación, pero resulta que tenés un sector político en la Argentina que no quiere negociar, que dice que el otro es el enemigo. ¿Cómo vas a negociar con el enemigo? Así es. Entonces ahí está todo trabado. Por eso es que es absurdo hoy hablar de acuerdos y de, bueno, vamos a acordar con la oposición. ¿Qué vas a acordar si la estás insultando al mismo tiempo? Bueno, a ver, son dos cosas, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, la falacia esta de estar hablando de la grieta todo el tiempo, o citar, por ejemplo, el Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa fue un pacto de impunidad para el franquismo que entregaba el poder para construir una democracia. No es no es comparable ni compatible, y además yo en esto creo pero funcionó. El pacto le funcionó a los españoles. El Pacto de la Moncloa le funcionó, pero también
tenés que recordar que el pacto de la Moncloa, que hubo 2 pactos de la Moncloa, ¿no? Pero uno de ellos fue entre partidos políticos, y en la Argentina no tenés partidos políticos. Entonces es incomparable también por eso. ¿Qué partidos van a hacer un pacto acá? ¿Cuáles son los partidos? No hay partidos. Tenés el radicalismo, tenés, digamos, ¿cómo se llama? El de Lilita Carrió y algún otro, y qué sé yo, y después lo otro, ahora se habla de espacios. Sí. El peronismo no es un partido. No, nunca lo fue. Tiene un partido, puede ser, pero no es un partido, es un movimiento. Massa no es un partido, Massa es una persona, es un individuo que va, viene, se cambia de lugar, qué sé yo. Entonces, no hay un sistema de partidos. Si vos quisieras, al que duda de esto, que nos esté escuchando, yo le pregunto, díganme los 5 nombres de 5 presidentes de partidos de la Argentina. No sabés ni uno, porque no sabés quiénes presiden los partidos. Entonces, un acuerdo de partidos, ¿quiénes van a ir por los partidos a firmar? Por el peronismo, ¿quién firma? ¿Firma Cristina? ¿Firma Massa? ¿Firma Alberto? ¿Quién firma? Bueno, Alberto no puede firmar ya su propia palabra, sería difícil. Claro. No hay ninguna organicidad en la política argentina, no, claro, por eso se habla de espacios, que es una palabra que en ninguna ley figura. Es ridículo que las leyes no mencionen la palabra espacio y estamos todo el día hablando de los espacios. Sí. ¿Por qué espacio? Porque es una relativización de la política. Sin duda. El espacio no es nada, hay que preguntarle a Yuri Gagarin que era el espacio, es una dimensión cósmica, no es una dimensión orgánica de la política. Pablo, te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración, muchas gracias, buena jornada. No, gracias a vos por llamarme. Bueno, Pablo Mendelevich, periodista, un testigo de la época, ¿no? En definitiva.